datasets no tipados, ¿sí? En contraposición a los datasets tipados que vamos a ver ahora, que son, ¿cuál es la diferencia básicamente? Ambos obviamente son datasets. Un dataset tipado tiene la particularidad de que tiene definida una estructura que es generada a través de un diseñador, ¿sí? De un diseñador gráfico. O gráfico, vamos a Sí, decirlo, sí. a Orientado a través de un todo. diseñador de datasets. Perdón, ¿qué me preguntabas? Ese era el que se orientaba a todo cuando entrabas, que se súper ponía lento el diseñador. No, eso es, en realidad tiene que ver con la forma en que está desarrollado nada más, pero el diseñador gráfico, el diseñador de datasets realmente anda bastante bien. La idea es que ahí yo voy volcando, ¿sí? Mis tablitas y las voy uniendo entre sí. ¿Está? Como si fuera que estoy diseñando una pequeñita base de datos, nada más que estoy creando tablas que van a ser usadas dentro de una aplicación. ¿Sí? Estos conceptos que estuvimos viendo ahora programáticamente van a decir, bueno, ¿para qué vimos todo esto si al final se puede hacer todo con el diseñador? Y bueno, la idea es que vean qué es lo que existe, ¿sí? Porque aparte, digamos que en condiciones que los recursos no son un problema, podemos utilizar cualquiera de los dos. Pero si estamos ajustados de recursos, el dataset tipado es un recurso que consume un poco más de memoria. ¿Sí? Entonces, el dataset tipado, como ven ahí, tiene una estructura predefinida. Y ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de que tenga esta estructura predefinida? Me permite en muchos aspectos agilizar la creación, la codificación, ¿sí? Y eliminar errores de codificación en tiempo de ejecución, ¿sí? O errores, mejor dicho, que surjan en tiempo de ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, escribir mal el nombre de una columna. Antes de ir a esto, antes de entrar en esto, fíjense qué es lo que estábamos haciendo acá. Fíjense cómo yo estoy accediendo ahí al nombre de la columna. ¿Qué estoy poniendo? ¿Cómo? ¿A través de qué? Estoy usando qué para acceder a la columna. ¿Cómo yo digo, tráeme tal o cual Un índice. columna? A través de un índice, ¿sí? Y lo otro que podría hacer es cómo, a través de qué. También del nombre de la columna, ¿sí? Lo ponía entre comillas ahí adentro. Así como ahí yo tengo dr padre, ¿sí? Cero, yo podría tener dr padre y entre comillas ID, suponiendo que se llama así la columna, ¿no? Ahora, esa forma de codificar también puede traer problemas porque yo me puedo equivocar en un valor y eso a mí al escribir un carácter o algo y eso no me va a dar un error cuando yo estoy codificando, pero sí me va a dar un error en tiempo de ejecución si no encuentro la columna. ¿Se entiende? O acá nada me impide que yo, por ejemplo, ponga dr padre 10, ¿sí? Y no sé si tiene 10 columnas o 11 columnas, ¿sí? Eso me voy a enterar cuando se ejecute. Entonces, bueno, los datasets tipados me tratan de ayudar en esa parte, ¿sí? Y aparte me ayudan a generar gráficamente la estructura de mi tabla, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunas de las ventajas de utilizar datasets tipados. Ujú, que ya la estuvimos mencionando. ¿Y de qué manera me agilizan la codificación, por ejemplo? Porque yo tengo todas estas columnas las puedo acceder directamente a través del IntelliSense. No necesito acordármelas de memoria. ¿Ok? Esa es la cuestión. Bien, ¿qué es lo que les voy a mostrar acá? Es rápidamente cómo yo puedo generar ese dataset, ¿sí? Y
no necesito hacer, otra vez, lo estoy haciendo de manera desconectada. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es agregar el dataset, así como agrego un formulario, una clase o lo que fuera, puedo agregar un ítem que sea dataset. ¿Sí? Y ahí voy agregando las tablas. Por ejemplo, agrego la tabla 1, voy poniendo mis campos de esa tabla. ¿Ok? Puedo establecer, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahí, estoy estableciendo la clave primaria. Puedo crear una relación nueva entre esas dos tablas. Fíjense lo que estoy haciendo. Digo cuál es la tabla padre, cuál es la tabla hija. Y finalmente me queda armado. Entonces, me quedan armadas mis dos tablas. Y no escribí hasta ahí ninguna línea de código. ¿Sí? Entonces, los datasets tipados tienen eso. Me ayudan a mí a agilizar la generación de estas tablas. Bien. Y fíjense que en este momento no mencioné en ningún lugar una conexión a la base de datos. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo ahí es generar las tablas del lado de la aplicación. ¿Se entiende? Y ahora esto es lo que les mencionaba. Fíjense, bueno, esto es un pedacito de código de Visual Basic, pero lo mismo aplica a C Sharp. Fíjense que directamente dentro del dataset yo puedo hacer dataset tipado.cliente.addClienteRow. Tengo bien identificado cuáles son mis tablas y demás. Cosa que con un dataset tipado no lo puedo hacer de esta manera. Tengo una estructura similar, pero para mí son tablas nomás. Y yo me tengo que encargar de identificar correctamente a cada tabla y después me enteraré en tiempo de ejecución si no cometí ningún error. Bien. Entonces, según lo que les estuve mostrando, ¿qué teníamos que hacer para crear ese dataset? Agregar para como crear cualquier elemento. Teníamos que agregar el elemento allí, agregar un nuevo ítem. ¿Dónde lo ubicamos acá? En Data, Dataset. Dejamos el nombre allí como está. Obviamente ustedes le cambian si lo necesitan. Y fíjense que acá tengo el área donde yo voy a estar trabajando para eso. Ahora puedo hacer dos cosas. Acá tengo un toolbox en donde están los elementos que puedo agregar, pero si no, puedo así directamente botón derecho y agrego una tabla. ¿Sí? En esa tabla puedo agregar una columna. ¿Sí? Entonces, si quiero, puedo agregar otra más. Vamos a poner nombre. Fíjense que también voy a cambiarle, vamos a poner persona acá. ¿Sí? Habíamos visto que cómo hacer otra cosa, por ejemplo, cómo establecer una clave primaria. Fíjense que acá al costadito tenemos las propiedades. ¿Les parecen, se les hacen conocidas estas propiedades? ¿Dónde ya las habíamos establecido antes? ¿Sí? Nada más que lo estábamos haciendo de manera programática, ¿sí? Entonces lo mismo que establecí acá, puedo establecerlo de manera gráfica acá. Y por ejemplo, una cosa que sí es importante establecer es el tipo, data type.
¿Y estos tipos son tipos de base de datos o tipos de .NET? .NET, parece. Son tipos de .NET, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, yo voy a poner que sea int32, ¿sí? Y voy a establecer que sea una clave primaria. Bien. Fíjense que lo que hice al establecer la clave primaria es que esto se convirtió, unique se puso a true y allow DB se puso en false. Bien. También si quisiera hacerlo autoincremental podría establecer estos valores de acá. Y nombre, por ejemplo, ya está de tipo string. ¿Sí? Entonces de esa manera yo ya creé mi tabla. Ya no tengo necesidad de hacer más nada y fíjense que en vez de tener que generar toda la tabla manualmente, ¿qué puedo hacer acá? Que allí adentro ya me aparece la tabla persona directamente armada, ¿sí? Con el nombre que tiene que ser. En cambio, si yo trabajara con esto, con una tabla eh, o con un dataset no tipado, acá simplemente me aparecería table. ¿Sí? Yo lo tendría que acceder a través de un índice, ya sea numérico o textual, digamos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, pero yo creo Bien. Fíjense que para acceder a cada uno de los elementos, ahí yo puedo directamente elijo la fila que quiero acceder, ¿sí? Y ahí ya estoy. Nada, esto para que sepan que, fíjense que todo lo que tiene una cantidad de código interesante por detrás. Fíjense que si nosotros accedemos, miren la cantidad de código que generó para esa tablita. ¿Ok? Y a ver si está por acá. Ah, no, esto lo tenemos que ver así. View, open with. Y fíjense acá, está el XML que me representa esa estructura en particular. ¿Bien? Bueno, o sea que ese XML que yo estoy viendo allí, lo que yo veo acá, directamente cuando detecta un XSD, me abre el diseñador. Pero si quisiera yo también puedo abrir, como lo hice recién, directamente el XML que está por detrás de esto. ¿Ok? Y así yo podría agregar otras tablas, agregar las relaciones, etcétera, y no habría ningún inconveniente. Sí, Profesor, en este caso, para agregar una nueva fila, sí. ¿lo realiza automáticamente o no? Lo que tengo que hacer es, como hacía antes, agregar para esa tabla, ¿sí? A ver si tengo por acá. Voy más o menos hasta en el caso de que yo realice la consulta a la base de datos y después quiera volcar todo eso dentro de un dataset. Ahí, mira. O sea, no sabré qué cantidad de filas voy a recibir tampoco. Fíjate. ¿Ves que acá yo tengo un new persona row? Sí. Entonces yo utilizo eso para generar una fila en particular. ¿Qué me Sí. devuelve esto? Fíjense que si yo pongo acá var R,
¿De qué tipo es? Es de tipo, no es data row ya, sino que es específicamente persona row. O sea, vamos a ponerlo acá, una conversión, a ver si una conversión explícita, ¿sí? Y yo después puedo trabajar sobre esa fila en particular, ¿sí? Allí establecer lo que yo quiero. No lo había llamado ahí, creo, número, ¿sí? Y después puedo a mi dataset persona le agrego así, ¿sí? Sí, se entiende Y bien. fíjense que, a ver, ahí obviamente lo que vos me preguntaste de base de datos no está, esto está hecho a nivel de la aplicación. ¿Qué tendría que Pero tener sí, con, después para esto? Vinculado un data adapter. El data adapter es un enchufe, ¿sí? Es un puente que me permite a mí conectar esto que no tiene que ver en sí, digamos, con la base de datos, con la base de datos. Y el data adapter se encarga, en parte con información que tiene la tabla y en parte con información que guarda el data adapter, de hacer las actualizaciones correspondientes a la base de datos. O sea que acá yo agrego y después el data adapter, una vez que está configurado, decide si lo que va a hacer es un insert, un update o un delete, por ejemplo. ¿Y para traer también lo hace o tengo que generar el código que usted generó acá en este caso? Bien, bueno, ahora ya vamos a ver eso en unos minutitos. Lo que les quería Gracias, mostrar profe. acá es que lo mismo que hicimos la vez pasada codificando lo podemos hacer con el diseñador. ¿Sí? Nada más que esto genera bastante código por detrás. ¿Ok? Pero nada, acá no hay una base de datos involucrada particularmente, ¿sí? Ahora vamos a continuar con eso.